En 1944, El Salvador fue testigo de la caída de un dictador. Pero, ¿saben qué fue lo más increíble? No cayó por las balas, sino por el silencio. Hoy vamos a desentrañar la historia del general Maximiliano Hernández Martínez y cómo un pueblo entero demostró el poder de la acción colectiva. Y esa es la pregunta central de todo esto, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que un régimen que controló todo con mano de hierro por 13 años, que parecía indestructible, terminara cayendo sin un solo disparo de la gente? Pensemos en eso por un momento. Un país entero en silencio. Mercados cerrados, trenes detenidos, las escuelas vacías. Y no por una orden militar, no. Fue una decisión de la gente. Esa fue la famosa huelga de brazos caídos. Pero bueno, para entender cómo se llegó a ese punto, tenemos que ir un poco para atrás a ver cómo este hombre construyó un poder tan, pero tan absoluto. Entonces, hablemos de él. ¿Quién era Maximiliano Hernández Martínez? Y más importante, ¿cuáles fueron sus jugadas para controlar El Salvador de una forma tan total? Miren, su ascenso no fue casualidad, fue totalmente metódico. Primero, da un golpe de Estado contra el mismo gobierno del que era parte. Luego, viene la jugada maestra, muy astuta. Usa las mismas herramientas de la democracia para parecer legítimo. Renuncia, un ratito nada más, para luego postularse como el único candidato. Conveniente, ¿no? Y ya cuando ni eso bastaba, pues fácil, usaba la Asamblea Legislativa para alargar su mandato las veces que quisiera. Sus tácticas eran, la verdad, bastante claras. Primero, se aseguró de tener de su lado a los que tenían el dinero, o sea, la oligarquía del café, y por supuesto, a los militares. Con eso ya tenía la fuerza y el poder económico. Después, creó esta fachada de legalidad, con elecciones falsas y decretos a su medida. Pero en el fondo era un control total, absoluto, y así se quedó en el poder por 13 largos años. A este periodo se le conoce como el Martinato, y fue una época de contrastes, muy fuertes. Por un lado había una cara de progreso, pero por el otro, una represión brutal. Y a ver, hay que ser justos. Su gobierno sí tuvo logros que se veían. Logró sanear las finanzas del país, pagó toda la deuda externa, imagínense, algo que hoy suena casi a ciencia ficción, y construyó infraestructura importante. Además, su política de mano dura bajó muchísimo la delincuencia. Así que para mucha gente el país se sentía ordenado, estable. Claro que ese orden tenía un precio altísimo. Esa baja en la delincuencia no fue magia. Se logró con leyes de una dureza que hoy nos parecería increíble. Estamos hablando de que si robabas, te podían cortar una mano, literal. Y si volvías a delinquir, te esperaba el pelotón de fusilamiento. Pero si hay una cifra que define la cara oculta de su régimen, es esta: 25,000. 25,000. Es el número de campesinos e indígenas que se estima fueron asesinados en 1932, cuando el ejército aplastó un levantamiento. Esa masacre fue la base de su gobierno, el miedo, la fuerza bruta por encima de todo. Pero, claro, tanto poder y tanta represión eventualmente empiezan a generar grietas. Y lo interesante es que la primera fisura grande en su poder no vino de la gente en las calles, no, vino de adentro, del mismo ejército. La fecha es el 2 de abril de 1944. Un grupo de militares se levanta en armas, intentan derrocarlo. Hay enfrentamientos, hay combates, pero al final las fuerzas leales a Martínez ganan. Y la respuesta del dictador fue, como siempre, rápida y brutal. Los líderes de la rebelión capturados y fusilados, sin juicio ni nada. En ese momento, parecía que, una vez más, Martínez había salido victorioso. Pero a veces, una victoria así es el principio del fin. La ejecución de esos oficiales fue la gota que derramó el vaso, fue la chispa que encendió otro tipo de rebelión, una rebelión sin armas, silenciosa pero muchísimo más poderosa. Empezó con los estudiantes, como muchas veces pasa, pero esto se extendió como un incendio. De repente ya no eran solo ellos, eran los maestros, los médicos, los abogados, las vendedoras de los mercados, los trabajadores, todo el mundo se unió. Paralizaron los trenes, los mercados, la economía del país sencillamente se paró en seco. Y ahí está el detalle. Un dictador sabe cómo aplastar un levantamiento armado. Pero ¿qué haces contra un país entero que decide cruzarse de brazos y no hacer nada? Y aquí está el corazón de esta historia. Pensemos en esto. 2 rebeliones, una detrás de la otra. La militar, con armas, con violencia, aplastada en un par de días. Y la civil, la de brazos caídos, sin violencia, que duró semanas,
Esa sí funcionó. Esa fue la que lo obligó a renunciar. La diferencia en los resultados es increíble, de verdad. Al final, la presión fue demasiada, simplemente insostenible. El 9 de mayo de 1944, el general Maximiliano Hernández Martínez se sentó frente a un micrófono para hablarle al país por última vez como su presidente. Y con esas palabras, anunciaba por radio que renunciaba. Es una frase que dice muchísimo sobre su forma de pensar, ¿no? No creo en la historia, solo en mi conciencia. O sea, no le importaba el juicio de nadie más que el suyo. Se fue, convencido de que había hecho su deber, sin poder o sin querer ver el daño que había causado. Su final tiene una ironía tremenda. El hombre que manejó las finanzas de todo un país terminó asesinado por su chofer por no pagarle el sueldo. Pero su legado, su verdadera herencia, fue mucho más oscura. Su dictadura fue solo el comienzo, el inicio de más de 50 años de gobiernos militares en El Salvador. ¿Y su nombre? Bueno, su nombre fue adoptado después por los escuadrones de la muerte que aterrorizaron al país. Así que, al final, la historia de El Salvador en 1944 nos deja con una pregunta que da mucho que pensar. ¿Qué tiene más poder para cambiar el curso de la historia? ¿Las armas o la voluntad unida de un pueblo? Es una pregunta que, honestamente, sigue tan vigente hoy como lo fue entonces.